Shabbat Shalom, Boker Tov, mis amados, Brujín, Jabaim, bienvenidos y gracias al Eterno porque nos presta vida para celebrar un día tan hermoso como es el Shabbat. Hoy empezamos las parashot del libro cuarto del Sefer 4 de la Torah llamado Bemizbar. Hoy iniciamos. También hay que decir que hoy ya es el día 49 de la cuenta del Omer. Quiere decir que el día de mañana es el día 50, cuando el Eterno dijo que se celebrará la fiesta de Shavuot. ¿Cuáles son los temas de esta parashá Bemizbar, que toma el mismo nombre? Hashem ordena contar al pueblo de Israel. Hashem ordena cómo se debían de organizar. También Hashem pide que los levitas sean contados aparte y Hashem le da sus funciones muy específicas para servir. Esos son los temas que trata esta porción. La parashá empieza en Bamidbar 1:1 y dice: Vaidaber Adonai el Moshe Bemizbar Sinai, o Bamizbar Sinai. Vaidaber, y habló Hashem, Adonai, a Moshe en el desierto del Sinaí. ¿Dónde está entonces hablando el Eterno en el desierto de Sinaí? Es importante aclarar que este libro cuarto fue traducido como números, probablemente porque como vienen los censos, viene cómo se contó el censo, viene cuántos fueron, y por eso le pusieron números, pero no, porque en hebreo significa desierto. Qué diferente a números a desierto, porque así podemos entender el mensaje de Hashem. No es los números, sino el del desierto, en donde Él dice que les está hablando. Este libro, que ya hemos pasado, pero que es bueno recordar, narra las experiencias que Israel tuvo durante su estancia en el desierto. Durante 40 años estuvo ahí antes de poder llegar a la tierra prometida, que era en esa época Canaán y que ahora es Israel. Y durante 40 años, si nos acordamos de las parashot de este libro, cómo el Eterno fue instruyéndolos, cómo los fue llevando hasta que pudieran estar preparados para llegar a la tierra de Israel. Porque el Eterno, siempre lo digo, Él pudo haber agarrado al pueblo de Israel y se lo pudo haber llevado directamente a Canaán. Pero Él tenía un plan para Israel. Tenía que pasarlos primeramente 40 años por un desierto. Se dice, de acuerdo con los datos, que Israel hizo 42 viajes, o sea, avanzaba, se paraba, avanzaba, se paraba, a veces hasta retrocedía. 42 viajes, que estos números tienen un significado. Y entonces, este primer libro, que se llama igual, la Parashá, empieza diciendo: hagan un censo de la congregación de los hijos de Israel por familias, según sus casas paternas, por el número de sus nombres, todo varón por sus cabezas, de la edad de los 20 años para arriba, todo el que sale al ejército de Israel, los contarán según sus legiones, tú y Aarón. Con ustedes estarán un hombre cada tribu, cada uno jefe de la casa paterna, él será. Estos son los nombres de los que pasarán delante de ustedes para que los cuente. Entonces, fíjense, lo primero que dice el Eterno es: cuéntenlos. Y los cuentan, ahí viene ya la cuenta, y al final dice que eran 603,500 personas, sin contar los niños, sin contar mujeres y niños, 603,000. ¿Eran poquitos? No, eran muchos. Y entonces el Eterno dice: a ver, primero vamos a ver de cuánto disponemos, de qué personas estamos hablando, cuéntense. Y se cuentan y son 603,500.
Pero luego les dice, ok, ya se contaron. Ahora vamos a hacer una cosa muy importante. Organícense. ¿Cómo? Muy fácil, por tribus. Pero organícense. A ver, todos los descendientes de Reubén, júntense. Porque fueron contados inclusive así. Todos los de la familia de Dan, júntense. Y ya se juntan. Eso era muy importante. A ver, porque yo voy a ordenar cuándo debe de marchar o cuándo debe partir o qué es lo que debe hacer cada una de las tribus. Era necesario. Después dice, otra cosa importante, nombren un líder, porque imagínense, 32,000 integrantes de una tribu, y sin un líder, no, eso se vuelve un problema. ¿Se fijan cómo el Eterno es un Dios de orden? Y entonces le dice, no, tienes que nombrar un líder, alguien que sea líder, obviamente, la cabeza es lógico, por simple lógica. Y luego les dice, a ver, todo ordenadito, esté el Mizcán en medio y las tribus no se van a poner donde quieran. Yo les voy a asignar un lugar que tienen que respetar de este lado de la zona sur, de la zona norte, etcétera, etcétera. Y luego les dice, ¿saben qué? Pero aparte de todo eso, necesitan algo muy importante, una bandera. Necesitan identificarse, porque, ok, estos son los de la tribu de Yehudá. Pues no había uniformes. Entonces necesitaban, a ver, ya nomás veían la banderita, el estandarte, y decían, ese es de la tribu de Rubén. Estaban muy identificadas, ninguna se confundía, inclusive eran de diferente color. Porque repito, 603,500 que dice la Torah, no era fácil, había que organizarlos. Tan es así que les dice, a ver, yo pienso en las tribus, todo el mundo quería estar lo más cerca del Mizcán, que era la presencia de Hashem, pero dice, no, en el Mizcán solamente van a estar los levitas, que eran los servidores del Mizcán. Al lado norte van a estar las tribus de Neptalí, Asher y de Dan. Del lado sur van a estar las tribus de Gad, de Shimón y de Rubén. Eran 3 tribus en el norte y en el sur. Luego en el este, Yehudá, la tribu de Yehudá, de Isaacar y de Zebulón. ¿Se acuerdan cuando en la primera nos decían, a ver, los de primero aquí, los de tercero? Bueno, pues así, de este lado aquí, en este lado. De este lado del edificio. Y aquí eran de este lado del Mizcán. En el oeste era la tribu de Efraín, de Manasé y de Benjamín. Eran las 12 tribus. Y las esquinas, porque sobraban unas esquinas, si usted hace 3, faltan las esquinas. Y en las esquinas dice, el Eterno dijo, ahí van a ser donde se van a destinar para el alimento y la pastura del ganado. Nada se le olvida al Eterno, nada. 3, levitas al centro del Mizcán, en el Mizcán, y en las esquinas destinado para almacenar la pastura para el ganado, el alimento para el ganado. Ya hemos visto que las banderas, aparte de tener un color específico, tenían una figura diferente. ¿Sí las han visto? Cada bandera tenía una figura diferente. ¿Para qué? Para identificarlos mejor. Y un color distintivo, obviamente, porque no debía de haber confusión. Cada uno estaba perfectamente identificado de qué tribu era la que estaba ahí. Así es que no se valía que un integrante de la tribu de Yehudá que le tocaba al oeste se fuera al norte donde estaban los de Neptalí, porque rápidamente lo iban a cachar. Los leví que iban al centro, ¿por qué los leví iban al centro? Porque ellos son los servidores del Mizcán, y el Mizcán, el templo, estaba en medio. Ellos tenían que ir ahí. Y entonces a los levitas les dice, a ver, familias de los levitas, de hecho los cuentan aparte,
De esos 600, 3.500 que dije, no están los levitas, porque Hashem dice aquí, cuéntelos aparte. Y todos esos levitas que estaban ahí trabajando, también había que organizarlos. Y el Eterno les dice, a ver, los de la familia de tal sacerdote, de tal levita, se van a encargar de, ahí viene, de transportar las telas del Mizcán. Porque acuérdense que el Mizcán era un templo o era un edificio movible. Se armaba y se desarmaba. Imagínenselo. Entonces, bien bonito, todo bien bonito. Y entonces les dice, a ver, ustedes, los hijos de Merari, se van a dedicar a transportar la madera. Ustedes la cortina, ustedes la menorá, ustedes el arca. Todo estaba perfectamente dicho por el Eterno. Todo. Eso es algo que llama la atención. Y entonces dice, ninguna persona que no sea levita puede hacer lo que yo estoy diciendo. Y ningún levita puede hacer cargar la madera cuando no se le dijo que cargara la madera. Estrictas. Y ¿sabe qué? El orden es básico. Por eso a mí siempre me llamó la atención, y yo creo que a ustedes también, un pasaje de Segunda de Samuel. Se está hablando todo este pasaje de que David iba a llevar el arca que había recuperado de los filisteos, la iba a llevar a Jerusalén. Acuérdense que los filisteos, ya leyó esa historia, se habían apoderado del arca, el arca sagrada. ¿Y saben por qué se la devolvieron? Porque empezó a haber muchos problemas con los filisteos. Dijeron, no, vamos a deshacernos del arca porque nos está causando más problemas. Y entonces dice el 4, y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Agío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Hashem con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, con falterios. Era un músico, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacom, Usa extendió su mano y al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Hashem se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Oigan, él vio que estaba cayendo el arca. ¿Cómo ponemos entonces a entender esto? Él quiso hacer un favor, pero ¿sabe cuál era su problema? Que no era levita. No era levita y las instrucciones eran muy claras. Él, según él quiera, hay veces, muchas veces nosotros queremos hacer un acto bueno, pero al final no es bueno. Él lo hizo. Dice que el arca se está medio pandeando y lo que hace Usha es pues tender su mano y ayudar. No le correspondía. Hizo una labor que era de los puros levitas. Y por eso, fíjense lo que pasa, porque las cosas de Hashem son serias. Y él dice, no, por haber hecho eso vas a morir. Yo no lo entendía, porque yo siempre decía, pero ¿por qué, Eterno? Sí, pues él hizo una obra buena, quiso ayudar, sí, pero no, porque él había dado las órdenes que estamos viendo en esta parashá específicas. Tales personas van a cargar las telas, punto. Oye, échame una mano. No, porque esa no es mi obligación y puedo tener problemas. Cada quien con lo que Hashem les ha dado. Algo que también distingue a Israel, aparte que tienen sus banderas, es la bandera que Israel tiene. Tiene la estrella llamada famosa estrella de David. ¿Sabe por qué? Porque si usted ve la estrella de David, tiene 12 líneas interconectadas, 1, 2, 3, y una se conecta con los otros. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa eso? Las 12 tribus de Israel. Dice el Eterno que cuando regrese el Mesías, Él va a formar otra vez las tribus, Él las va a juntar. Y aquí lo importante es que a nosotros, que no somos de ninguna tribu, nos va a poner en una, Baruch Hashem. Y luego, ¿qué colores lleva? De los del talit. ¿Se fijan por qué se identifica así?
Por cierto, se me olvidó decirles que Usa Pérez no es apellido, no es el señor Pérez. En hebreo es Usa Peret, y significa brecha, transgresión, brecha de transgresión, porque él transgredió un mandamiento que no le correspondía. Pero repito, no es Pérez, es Usa Peret, con T y con Z. También usan un escudo donde ponen la menorá. También tiene un escudo Israel. Ponen la menorá. ¿Con cuántos brazos? Con 7. Y lleva 2 olivos. ¿Ha visto eso? Lleva 2 olivos a los lados. La menorá y luego 2 olivos. ¿Qué significan esos 2 olivos? Las 2 casas de Israel. Acuérdense que Israel se divide en 2 casas. Las tribus del norte y las tribus del sur. Y por eso ese es el emblema, porque hubo 2 casas que obviamente al final se van a juntar nuevamente. Miren, la división que hubo de estas 2 casas fue el principio de los males de Israel. La desunión, la división no conduce a nada bueno. Y además, ya hemos dicho, mis amados, es un pueblo que se distingue. ¿Por qué? Porque son los únicos que están circuncidados. Digo, que están circuncidados por pacto. Son aquellos que usan la mezuzá, ponen la mezuzá. Repito, son los únicos que utilizan un talit. Están circuncidados. Tienen sus propias fiestas. Nadie tiene las fiestas que les dio el Eterno. Y esas fiestas son muy diferentes a las de los pueblos. Muy diferentes. Y la mezuzá decíamos también que está ahí. Pero la pregunta sería, mis amados, ¿nosotros cómo nos estamos identificando como parte del pueblo de Dios? ¿Cómo? ¿Haciendo lo mismo que hace el mundo? ¿No cumpliendo con los mandamientos de Hashem? ¿Qué estamos haciendo? Si Él dice, le dio a Israel una distinción muy especial, es su pueblo, entendámoslo, aunque a la gente no le guste, sobre todo a los antisemitas, pero Él lo hizo su pueblo. ¿Quiénes somos para decir que no? Y Él no se equivoca, elige un pueblo y lo distingue. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien, por cierto se me olvidó la kipá, cuando nosotros vemos una persona así, es un judío. Aparte que tiene unos rasgos fáciles, se identifican. Pero bueno, entonces, la pregunta para nosotros, la reflexión para nosotros es, ¿realmente estamos siendo diferentes a los demás pueblos o somos igualitos? Participamos en todo, hacemos todo, hablamos como ellos, todo lo hacemos igual. ¿Cuál es la distinción? Si Hashem nos dijo, distínganse, distínganse. Decía mi mamá, tienes que cambiar hasta el modito de andar. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Ya somos diferentes, ya somos tocados por Hashem, ya fuimos llamados y nosotros aceptamos. Por eso es importante dar un buen testimonio de que somos serios. ¿Ya viste? Que es que mucha Torah o mucha congregación, mucha Keila, pero es igualito al vecino de al lado, que no va a ningún lado. Y también nos da otro mensaje. Dios es un Dios de orden. Reflexionemos, mis amados, cómo está el orden en su casa, cómo está el orden en su vida. ¿Cómo? ¿Es un desorden? ¿Cómo? ¿Su vida es un desorden? Ya ven que dicen, él lleva una vida desordenada, pues sí. ¿Cómo está el orden en nuestra economía, en las finanzas? No, es un desorden. Ya no tengo para pagar la luz, pues sí. Con ese desorden que trae, pues ya claro, se acabó el dinero para pagar la luz. Tenemos que organizarnos. Debemos de ser un pueblo de orden, porque Hashem dice, los escritos mesiánicos, es un Dios de orden. Y por eso le dice a Israel, ¿a poco? ¿Qué les dijo? Háganle como quieran. Los 603,500, pues arréglenselas. No.
Y así nos dice a nosotros, es el segundo mensaje, es, ¿tienes orden en tu casa? ¿Tienes orden en tu economía? ¿Tienes orden en tu vida o no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque luego hay veces, yo me acuerdo cuando nuestros hijos estaban en los Boy Scouts, que el líder decía, oigan niños, un día, sin que ustedes se lo esperen, voy a llegar a su casa a ver cómo tienen su cuarto. ¿Y eso qué hacía? Que los niños lo tuvieran bien, porque no sabía cuándo iba a llegar el líder. Pero si no, un desorden los hijos. Si ven que los papás son desordenados, ¿cuál es el ejemplo? Pero eso no le gusta a Hashem. A Hashem le gusta el orden. Tenemos que ¿En la qué hacemos? Ordenarnos. Pues si no, no la vamos a hacer. Es un desorden. Y en lugar de ayudar, estorbamos. Es igual que con las tribus. Hagan lo que yo les digo, cada quien dedicado a lo que sea. Así es que, mis amados, tenemos que saber que el Eterno quiere que nos seamos diferentes, que nos distingamos y que llevemos un orden en nuestras vidas. Cuando no hay orden, mis amados, la vida se vuelve muy difícil. Y entonces, también nos podemos recordarnos, para terminar este tema, que no es la única vez que se cuentan. Si ustedes se acuerdan, fueron contados cuando salieron ¿de dónde? De Israel. A ver, ¿cuántos somos? ¿Cuántos salimos? También son contados antes de entrar a la tierra prometida, en el monte de Oreb. A ver, ¿cuántos somos? ¿Se acuerdan de eso? No es la primera vez que se cuenta. También se contaron nuevamente cuando hacen el becerro de oro, porque ¿qué dice la Torá? Que murieron como 3,000. Y entonces dijeron, bueno, vamos a ver, como 3,000, no dice que 3,000. Vamos a ver, ¿cuántos somos? También dice que hubo un censo. ¿Se acuerdan que cada varón de 20 años debería de dar un medio shekel de plata? ¿Para qué? Para que pudiera ser rescatado. ¿Se acuerda de eso? Pues también dice, cuenta a los que van a hacer eso. Cuéntalos. Y ahí está otro censo. Y entonces, ya cambiando de tema, dice que Vaidaber Adonal en Moshe Bamizbar Sinaí. Y habló a Moshe en el desierto de Sinaí. Dice el versículo 2, que se traduce, hagan el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. En el hebreo no dice censo, porque los censos nacionales, el INEI, no es tan así. ¿Por qué? Porque en hebreo dice, Sheu et Rosh Kol Adat Benei Israel. No dice censo. Seb et Rosh, cabeza, Kol Adat Benei Israel. Alza la cabeza de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que Hashem quiere elevarnos a lo espiritual. Que el único que cuente es Hashem. Hashem quiere contarnos como parte de su pueblo. Porque nosotros no podemos decir, yo soy parte del pueblo de Israel. Pues si el Eterno no te ha contado, pues no. Entonces dice, yo quiero elevarte espiritualmente, porque tú eres un ser especial. Todos los que son mis seguidores son especiales. Es el que nos levanta el censo, levanta la cabeza, yo te levanto para que seas mejor que los demás. Yo te saco, te levanto de la inmundicia que estabas viendo antes y te salgo a una mejor vida. Claro, al final, eso lleva una cuenta. Por eso le llaman censo. ¿Por qué? Porque pues, los alza la cabeza, ya dijimos lo que significa, pero al final los cuenta. Repito, alza la cabeza, no dice censo. ¿Qué significa? Que Hashem nos quiere elevar, alzar a un nivel espiritual alto. Él nos levanta para hacer cosas mejores. Él nos saca de la inmundicia, nos saca de ahí y nos eleva. Y eso, mis amados, solo lo puede hacer Hashem. Nadie nos puede levantar si no es el Eterno. Nadie nos puede contar si no es el Eterno. Así yo diga, yo soy parte del pueblo de Dios, pues si no te ha contado el Eterno no eres.
¿Y quién es entonces? ¿Quién es parte de su pueblo? ¿Los que dicen de palabra? No. Fíjense lo que dice Shemot 4:31. ¿Quiénes somos? ¿Quién es el pueblo de Dios? No el que dice, el que presume. Dice aquí, y el pueblo creyó, y oyendo a Shem, que había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El pueblo de Dios es el que cree, el que se inclina ante su majestuosidad, el que le adora, el que le alaba. Ese es el pueblo de Dios. Luego dice Yohanan 1:12, algo muy importante, que no sé cómo les caiga a los judíos. Yohanan 1:12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando del Mesías. A los suyos vino y no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Les dio potestad. ¿Por qué? Porque el que cree en el Mesías es creer en el Eterno. Entonces, primero hay que creer. Mucha gente dice, yo sí creo en Dios, pero no obedezco. Pues, no, entonces no cree, porque la creencia no es así. Los que creen, ya sí hay muchos pasajes, son muchos pasajes que hablan de Él. ¿Y eso qué me lleva, mis amados? Todos somos creación de Dios, ¿verdad? Todos. Pero no todos somos del pueblo de Dios. Asegurémonos que seamos pueblo de Dios, asegurémoslo. Porque a lo mejor estamos muy conchudamente pensando que sí somos parte del pueblo de Dios y no lo somos. Somos creación de Él, sí. Él permitió que tengamos vida, sí. Pero ¿y somos? Básicamente habla de que debemos ser alabadores, adoradores, de creer en Él. Y cuando se cree en Hashem, se cumplen los mandamientos, y no se cree. Y los que ahora que hemos creído en el Mesías, somos hijos de Hashem. Reconocemos que Él es el Mesías enviado por Hashem. Y eso nos hace ser hijos de Dios. Repito, hay algunos otros pasajes, pero hasta ahí la dejamos. Luego, en Bemizbar 1:4 dice, con ustedes estará un hombre de cada tribu, cada uno jefe en su casa paterna, él será. O sea, todas las tribus, decíamos, van a tener un jefe. Y dice de las casas paternas, no dice de las casas maternas. Casas paternas. ¿Acaso el Eterno es machista? ¿Por qué? Porque Él dice casas paternas. No dice maternas. No. Lo que pasa es que no entendemos los mensajes de Hashem. ¿Cuál es el mensaje de Hashem aquí? Porque Hashem levanta al varón, levanta como la cabeza del hogar. No levanta a la mujer, levanta al hombre. Lo pone como líder de la casa, lo pone como líder de su hogar, lo pone como líder de su familia. Porque ese es el rol que Hashem les dio. Las mujeres son importantes, son ayuda idónea, son personas que ayudan al hombre. Pero eso no deja de ser que el varón sea la cabeza. Levanta la cabeza, al varón lo hace alto. ¿Para qué? Para que él tome el control. ¿Y qué es lo que pasa, mis amados? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabían ustedes que hay hasta rabinas? ¿Y qué pasó? ¿Cómo? Si ese no es el rol que el Eterno les dio. Y en los hogares, ¿saben quién manda? El hombre, lo único que lleves los pantalones a la tintorería. Yo llevo los pantalones en mi casa así, a la tintorería. Y entonces la mujer manda. Y conocemos 1000 casos, mis amados, conocidos, hasta de nuestros hermanos en sangre. No, pues esto se vuelve un desorden. Como una keila dirigida por una mujer, con todo respeto. Pero ese no es el rol que les dio Hashem. Hay otra cosa en las familias. ¿Saben quién manda en las familias? Los hijos. No, pues qué bueno, ¿eh? Porque ese no es el rol.
El rol no es que manden los hijos, el rol no es que manden, y a veces hasta los nietos. No es el rol, mis amados. Ese no es el rol. Es como una orquesta. Entonces cada quien va a hacer lo que quiere y uno va a querer sobresalir. No, cada quien en su lugar. Varón, cabeza. La mujer, ayuda. Hijos, sujetos a los padres. Obedientes y respetuosos con los padres. Entonces, repito que cuando la mujer toma el puesto de la cabeza, muchas veces sabe por qué es, y es lo que dicen algunas pastoras, es que mi esposo no quiere asumir la responsabilidad. Y es cierto, muchos varones no asumimos nuestra responsabilidad, pero eso no les da permiso a ponerse de líderes o a ser pastoras o rabinas. Y es cierto, los varones a veces no nos ponemos las pilas y no tomamos el lugar que Hashem nos dio. Él nos levantó como varones, levantó nuestra cabeza. Entonces, cuando eso no sucede, cuando es la mujer, vienen los problemas. Es lógico. ¿Se acuerdan quién es la cabeza del Mesías Yeshua? El Eterno, dice la Torah. Cabeza del Mesías es el Eterno, porque el Mesías también tiene una cabeza, que era nuestro Eterno, bendito su nombre. Ahora bien, cambiemos de tema. ¿Dónde fue dada la Torah? ¿Dónde? En el desierto. ¿Acaso les gusta el lugar para dar la Torah? ¿En el desierto? Es como que no. Porque acuérdense que dicen, ya se los he contado, que cuando el Eterno le da la Torah a su pueblo, se estableció un contrato matrimonial entre Hashem y su novia. ¿Quién? Su pueblo. Oigan, ¿ustedes harían una boda en el desierto? Ni locos, ni locos. Entonces, ¿por qué la da la Torah? Todo tiene una explicación, mis amados. Pero se habían puesto a pensar esto, ¿por qué en el desierto? Puede haberla dado en otro lugar. Tenemos que entender el mensaje y vamos a tratar de explicarlo. Espero que sea algunos aspectos que sea bien explicada. ¿Qué es un desierto? Un lugar ¿qué? Vacío, inhóspito, no hay agua. ¿Qué hay en el desierto? Silencio, nada más se oye el aire, el viento. Pero el Eterno le plació. Miren lo que dice Jeremías 2, 1 y 2, lo que estábamos diciendo. Vino a mí, está hablando el profeta, vino a mí palabra de Hashem y me dijo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Hashem, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, ¿en dónde? En el desierto. Y dice, yo me he acordado de tu fidelidad, de tu juventud, recién casados. Pero yo me he acordado de eso, porque tú me seguiste a pesar de todo en un desierto. Y no se desanimaron, por eso entraron a la tierra de Canaán. Por eso les dice el profeta, ese es el mensaje que quiere dar aquí nuestro Eterno y a través del Mesías. Tú me has seguido en momentos difíciles porque has pasado por un desierto inhóspito, vacío, no había nada. Y así nosotros, mis amados, pasamos por dificultades, pero sin embargo no nos damos por vencidos, seguimos adelante, Baruch Hashem. Porque al final nadie obligó a Israel y nadie nos obliga, es una autoentrega a Hashem. Yo me autoentregué y yo creo que ustedes también, Israel también, yo me autoentrego al Eterno, nadie nos obliga. Joseas en español, Joseas en hebreo, vamos a ver Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la traeré a la esposa adúltera
Está hablando de Israel. La llevaré ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué va a hacer en el desierto? Voy a hablar a su corazón. El Eterno escogió el desierto para hablar. ¿Por qué? Porque es en el desierto donde hay quietud. Y cuando nosotros oramos, necesitamos estar quietos, en silencio un rato, para ver que nos hable el Eterno. ¿Y saben qué era la montaña del Sinaí? Era la más simple de Israel. Había unas montañas mejores. ¿Por qué se las dio en el monte Sinaí? Otra vez llama la atención. Pero el significado es este: el Eterno le entrega la Torá a lo simple, al humilde, no al orgulloso. Habla de simpleza, habla de humildad, porque él le pudo haber escogido el mejor cerro, el mejor monte, pero él dice, no, ahí en el más pequeño, el más insignificante, en el Sinaí, para mostrarnos y el mensaje que es: solamente entrego la Torá a aquellos que son humildes. ¿Usted cree que un orgulloso va a recibir la Torá? Imposible. Y también nos tiene un mensaje en el desierto, los lleva al desierto y nos lleva a nosotros también para enseñarnos que lo material no sirve de nada. ¿Qué había en el desierto? Nada. Entonces, fíjate, aquí no hay nada y sin embargo tú vas a subsistir porque yo te voy a mantener. Dice ahí que Él nos iba a sustentar y que ni siquiera se nos iba a gastar ni los zapatos ni la ropa. Por eso los lleva ahí, miren, aquí no hay nada, solamente es mi presencia. Porque lo importante en la vida, ya hemos dicho, no es tener y tener y tener, sino la verdadera vida es estar contento con lo que tenemos, Baruch Hashem. ¿Y sabe qué es un mundo sin Torah? ¿Qué sea? ¿Un qué? Desierto, completo desierto. Desierto de valores, desierto de todo. Hablando de la Torah, es un desierto. Y por eso hay peligros, por eso a veces no hay agua, a veces te suceden cosas. ¿Por qué? Porque están en el desierto. El pueblo, el mundo, es un desierto porque no tiene la Torah. Solamente cuando se tiene la Torah se puede avanzar en ese desierto. Y como no hay nada en un desierto, pues ¿qué quiere decir? Que la Torah no vale para ellos, no vale nada. El desierto es un lugar, como decíamos, deshabitado, desolado. ¿Pero para qué? Para que nosotros convirtamos ese desierto en un paraíso. Miren lo que les dijo en Isaías, Yeshayahu, otra vez en Isaías 51:3. Ciertamente consolará Hashem a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto ¿en qué? En un paraíso. ¿Había leído alguna vez esta palabra? Por eso es necesario estudiar Torah, mis amores. Por eso es necesario venir al Shabbat, para entender, para comprender. Yo cambiaré tu desierto en un paraíso y tu soledad en un huerto de Hashem. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. ¿Se da cuenta lo que dice el profeta? Y efectivamente, mis amados, miren, nosotros, el mundo vive en lo material, pero nosotros, mis amados, gracias al Eterno, nuestro desierto lo hemos convertido en un paraíso, porque disfrutamos, porque nos gozamos, porque estamos alegres. No importa que tengamos problemas, estamos alegres. Así es que cuando nuestras vidas no cambian, es que no estamos transformando nuestras vidas en algo mejor de lo que somos. Pasan años y años y yo sigo siendo igual, enojón, regañón, y sigo igual. Y quiero terminar con algo muy importante, lo más importante para mí, de por qué Él dio la Torah en el desierto. Decíamos que el desierto es un lugar que vacío,
Eso quiere decir, escuche, que para recibir la Torah hay que vaciarnos. ¿Cómo? ¿Cómo se vacía uno? De toda la porquería que nos enseñaron. Por eso yo siempre he dicho, quiere aprender Torah, desaprenda todo lo que le enseñaron. Hay que vaciarse de todo lo que las religiones nos habían enseñado. No se puede recibir la Torah si no nos vaciamos de doctrina equivocada. Porque ¿qué pasa ahora con los grupos mesiánicos? No se vaciaron. Cambiaron el catolicismo, el cristianismo, según ellos por la Torah, pero no, por eso traen una mezcolanza, porque como no se vaciaron, ¿cómo van a recibir la Torah? Repito, el desierto es algo vacío, tenemos que vaciarnos, quítese sus ideas preconcebidas, esas que le enseñaron muy mal, quíteselas, vamos a vaciarnos de toda mala doctrina. Solamente así podemos recibir la Torah. Todo aquello que no. Es más, ¿se acuerdan qué dijo el Mesías? ¿Se acuerdan de los odres? Pero uno no entiende esos pasajes. No se puede poner vino nuevo ¿en qué? ¿En un odre qué? Viejo. ¿Cómo va a poner su Torah en nosotros si no nos hemos vaciado? Si no nos hemos recuperado? Si tenemos las cosas viejas en nuestras vidas. Ahí está el mensaje del Mesías. Pero como no entendemos los pasajes, ¿qué está hablando de que de que el vino? Pues ¿quién sabe a qué se refiere? No. Tiene otros mensajes, pero básicamente es lo mismo. Y eso nos pasa, y eso le pasa a la gente, tristemente. Yo a veces, cada vez que leo la Torah, ¿sabe qué? Yo digo, ¿y qué están haciendo las religiones de hombres? No lo sé. Pero seguir a la Torah, recibir la Torah, no lo están haciendo. Y si no se recibe la Torah, ¿quién sabe qué se esté haciendo? Como repito, todos esos grupos mesiánicos que para acabarla ahora se traen una mezcla del cristianismo. No, ¿quieres ser mesiánico? Quítate todo eso, quítatelo. Tienes que vaciarte. ¿Y se acuerdan qué pasaba con los fariseos? Por eso no recibieron la Torah los fariseos. ¿Por qué? No. Ellos no creyeron en el Mesías porque no querían dejar la Torah oral. No, hay que vaciarse la Torah oral. Él les habló mucho de la Torah oral. Vacíate la Torah oral. Tienes que entender la Torah escrita. Vacíate. ¿Y qué hicieron los fariseos? Nunca se vaciaron. Pues entonces ponía la Torah oral por encima de la Torah escrita, pues, ¿cómo es posible que se quiera mezclar la Torah oral con la escrita? Sobre todo aquella que ve en contra de la Torah escrita, poniendo la Torah oral. Y así también hace el cristianismo, mis amados. Por lo consiguiente, si no nos vaciamos, no estamos capacitados para recibir la Torah. Escuche, tenemos que vaciarnos. Saquemos todo eso que no nos aprovecha. Quitemos las ideas preconcebidas, las herencias, porque traemos esa herencia religiosa que no nos ayuda en nada. Quitemos todo eso, limpiémonos. Hay que desaprender es lo mismo que siempre digo, para aprender. Vacíese toda esa mugre que no le sirve de nada. Para terminar, quiero hacer un sajor, como siempre, de Shavuot. Mañana vamos a celebrar, les decía, ¿qué es la fiesta de Shavuot? La fiesta de Shavuot es haber llegado al término de la cuenta del Homer. 7 semanas, 7 por 7, 49, y dice la Torah, y al otro día debe ser la fiesta de Shavuot. Y eso es la fiesta de Shavuot. Terminar, es ese periodo en que se termina la cuenta y se llega al día 50. Esta fiesta es una de las 3 fiestas de peregrinaje. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que era una fiesta junto con Sukkot y Pesach que no se podían celebrar en la casa, no se podían celebrar tenían que subir a Jerusalén, porque fue lo que ordenó el Eterno. Se acostumbra a leer el libro de Ruth. ¿Por qué el libro de Ruth?
¿Ha leído usted el libro de Ruth? ¿De qué habla? De que Noemí iba a espigar ¿a dónde? A los campos de quien fue después su esposo, Boaz. Por eso tiene resalación y por eso se lee. De Ruth, perdón, y su suegra, la Noemí. Exacto. Entonces, en la antigüedad, esta fiesta era agrícola. ¿Por qué? Porque era agrícola. Porque era la fiesta en que se acostumbraban llevar las primicias al templo de Jerusalén. Es una fiesta de las cosechas. Acuérdense que lo que dijimos es que nosotros guardáramos nuestras primicias. Todos los días que hacemos una cuenta, ponemos un peso, ponemos 2 pesos para traerla el día. Nosotros no vamos todos los días al templo, pero sí vamos el día de la fiesta. Y el día de la fiesta yo tengo que traer mis ofrendas, si es que estuve cumpliendo con el mandamiento de Hashem. Si no, no sirvió de nada. No sirvió de nada. Somos simplemente religiosos en las cosas de Hashem. Y como era una fiesta agrícola, una fiesta donde había flores, ¿se acuerda de los rezos que hacemos cuando hacemos la cuenta del Homer? Era una cuenta donde era un tiempo donde ya vinieron las flores. Se acostumbra a adornar la bimá y el arca con flores. Con flores. De hecho, también a los niños se acostumbra a ponerles, a las niñas sobre todo, unas flores. Eso es lo que se usaba en la antigüedad. ¿Y cómo sabían que eran los frutos maduros? Muy fácil. Veían cuál era el fruto maduro que tenían que llevar. No era cualquier fruto, era el maduro, la primicia. El primero que se maduró, le ponían un listoncito o una marca para saber qué llevan. Porque dice aquí primeros frutos, no dice cualquiera. Tenía que cumplir el mandamiento perfectamente. Y en la actualidad, ¿cómo la celebramos? El 6 de Sivan, que es cuando se celebra Shavuot, según datos, fue la fecha en que Hashem entregó la Torá a Moshe en el monte Sinaí. Entonces, ¿qué se celebra? Porque ya no es agrícola. ¿Ahora qué se celebra? Seman Matan Torateino, el tiempo de la entrega de la Torá. Sheman Matan Torateino, tiempo de la entrega de la Torá. También se acostumbra a comer cosas dulces, lácteos, productos dulces. ¿Por qué? Porque así es la Torá. La Torá es dulce. Entonces, inclusive Cantares, usted leyó Cantares, ahí dice que la Torá es como miel. Ahí lo dice. Ahora bien, eso es desde el punto de vista de la Torá, de que se recibió la Torá un 6 de Sivan. Pero nosotros tenemos un significado más perfecto. ¿Cuál? Que el Mesías es la primicias de todos los que durmieron. El Mesías, ¿quién es? La Torá viviente. La Torá se hizo presencia en el cielo. Por eso se llama la Torá viviente. ¿Y nosotros qué recibimos? Al Mesías. Recibimos a la Torá viviente, representado obviamente en la Torá escrita. Entonces, para nosotros es muy importante esta situación. Ahora, acordémonos. Pesa que es una fiesta de qué? De la esclavitud. Acuérdense que eran esclavos y Dios los libera. ¿Qué es para nosotros Shavuot? La fiesta de la libertad. ¿Por qué? Le voy a decir, si uno no vive con la Torá, entonces nuestra vida sigue siendo esclava. Si no obedecemos, la vida sigue siendo esclava. Por eso pesa esclavitud, Shavuot, libertad. El Eterno nos dio la Torá para que seamos libres. ¿Cuántas presiones nos ponían antes en las religiones de hombres? Muchas. Ya no éramos libres. Bueno, no podías hacer esto y esto tampoco y lo de allá tampoco. No éramos libres, mis amados. Por eso ahora somos libres, porque conocemos la Torá, sabemos qué se hace y qué no se hace. Ahora bien, en griego, si ustedes han leído Hechos, dice la fiesta de Pentecostés, que significa 50. Penta 50 en griego. ¿Por qué? Porque es el día 50 después de haber. Pero ahí en Hechos es un pasaje que hay que analizar.
porque ellos dicen que, nunca dicen que se estaba celebrando, ¿qué estaban celebrando los discípulos? La fiesta de Shavuot. Y ellos dicen que no, que estaban unidos porque iba a llegar el derramamiento del Ruaj. Y por eso nos reunimos. No, pues sí, ya lo hablaremos. Mis amados, dispongámonos a celebrar con gozo la fiesta de Shavuot. Seamos receptivos, porque lo importante de la Torah no es que la tengamos aquí, es recibirla, hacerla nuestra, vaciarnos de todo lo que nos impide. Si yo tengo rencor, pues ya no puedo, mis amados. ¿Cómo puedo recibir la Torah si soy rencoroso? Mis amados, Hag Samea Shavuot, dispongámonos, repito, a gozar la fiesta.